126 millones de habitantes en este país, cada uno con una historia diferente, un entorno social, una familia, con planes y proyectos, metas por cumplir, caracterizados por el constante movimiento, contacto físico, emociones variadas. Quizás vendremos de diferentes estados separados por la distancia. Sin embargo, estamos compuestos por la misma materia. ¿Qué pasaría si un día nuestra forma de vida cambiara de manera drástica? Fue un 16 de marzo el día en que se anunciaría un encierro de 40 días para poder controlar el número de contagiados que se registrarán en el país, una cifra que se ha extendido a lo que parece ser un encierro interminable para los mexicanos. A raíz de la pandemia, las personas han experimentado diferentes tipos de emociones, como miedo, inseguridad y pánico, ya que al haber cambiado de rutina, con una carga extra de trabajo o pasar al desempleo, y el hecho de no saber qué va a pasar en un futuro, aumenta la probabilidad de sufrir algún desequilibrio emocional. A pesar de este malestar, la gente no parece darle la importancia debida a su salud mental. ¿Qué es lo que causará este desinterés? Tuvimos la oportunidad de hablar con Luis Guerrero Ortiz, licenciado en Psicología con más de 10 años de experiencia en el campo, quien nos comparte su punto de vista sobre la importancia de la salud mental. La salud mental por sí misma es importante. Todo el tiempo lo ha sido. Desafortunadamente, las personas no le han prestado la atención debida, ¿no? en mucho tiempo. Ahora es cuando repunta este asunto de la salud mental, precisamente por las cuestiones de la pandemia. Sin embargo, antes de la pandemia no era tan socorrida. Hay muchas prácticas que no son propiamente con una base, con una preparación en psicología, que desafortunadamente han deteriorado la imagen de la práctica de la psicología. Entonces, desde antes siempre ha sido muy importante, tan importante como la salud biológica, física. Me parece que mantener un equilibrio emocional y mental es algo muy sano. Dentro de la salud psicológica tenemos que hacer cierto tipo de, tratar de adelantarnos a que pudiera haber un trastorno, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la vejez, ¿no? A veces, en algunos casos, se presentan trastornos importantes. Al existir ignorancia con respecto a este tema de la salud mental, las personas no saben, y tal vez no tengan por qué saberlo, pero no saben que los procesos de desarrollo del cerebro son importantes y se tiene que saber cómo es que funciona, y a lo mejor no de una manera experta, pero sí creo que debe de haber cierta noción para que se puedan tratar ciertos asuntos de una manera adecuada y poder prevenir algún tipo de trastorno. Una vez entendida la postura compartida por el experto, decidimos entrevistar a un pequeño grupo de personas para que nos compartieran sus experiencias personales con la salud mental, al igual de cómo han lidiado con ella en tiempos de pandemia. Para mí es muy importante porque creo que eso tiene que ver mucho con las relaciones que tienes no solamente contigo, sino con las demás personas. Que la salud mental es algo muy importante para cada persona, porque pues, la salud mental te va a dar para ir desarrollando tu día a día. Entonces, teniendo una buena salud mental, probablemente tu día a día sea mejor, más productivo, te sientas mejor contigo mismo, te veas mejor a ti mismo. Bueno, es una parte muy importante, puesto que a toda la gente llegamos a tener problemas no tanto mentales, sino en cuestión de estrés, de depresión, sobre todo. Por eso considero que sí es una parte muy importante en la vida de todo ser humano. Si las personas son conscientes de la existencia de problemas con la salud mental, ¿por qué no hacen nada para prevenir algún tipo de crisis? ¿Será por estigmas sociales?
O incluso, ¿será que los gabinetes gubernamentales le dan la importancia de vida a la salud mental? No creo. Durante algunos años estuve trabajando con una IAP que precisamente estaba luchando, esto fue en la ciudad de Querétaro, precisamente estaba luchando para que el gobierno considerara la psicología como algo importante, ¿no? Como una parte de los procesos de aprendizaje de las personas y de la salud mental eficiente. Se trató de desmitificar muchas prácticas que han deteriorado esta cuestión de la psicología. Entonces, me parece que los gobiernos no le han dado hasta ahora, quiero dejar claro, de un año para acá han cambiado mucho las cosas, pero creo que no le han dado la difusión adecuada en cuestión de instituciones de gobierno. Sí hay líneas gratuitas, telefónicas, que dan atención psicológica en alguna situación, pero la difusión no existe como tal, ¿no? Que la gente lo sepa así. Y en cuestión del mexicano, como tú lo planteas, yo creo que la educación en México es una educación complicada, porque el machismo, ¿no?, lo dificulta de cierta manera. La mayoría de las personas que se atienden, podemos estar hablando de un 70-80%, son mujeres. Los hombres se resisten a esto porque yo ¿por qué? ¿No? Yo no estoy loco, yo solo puedo salir de este asunto. ¿Sí me explico? No necesitas. Es más, yo he escuchado gente que dice, no, que hable conmigo. Te ahorras 1,000 pesos, 1,500, no sé, 500 pesos, lo que cobre un psicólogo. Te lo ahorras, que hable conmigo y yo te ayudo, ¿no? Y eso es preocupante porque, bueno, obviamente, más allá de un trabajo psicológico, pueden generar un daño peor. Sí he sabido de líneas de ayuda, pero no tanto como, o sea, no sé si el gobierno tenga alguna, pero por ejemplo sé que alguna escuela privada o así para sus alumnos sí la tiene, sí cuentan con esa línea de apoyo, y me parece que son también mucho entre ellos, o sea, como el poder hablar con alguien que se sienta parecido o mejor que tú para que te ayude, te escuche de todo, o sea, eso sí lo tengo presente. Sí, lo sé, pero bueno, en mi caso yo considero que todavía no estoy preparada para acudir a eso, pues, puesto que pues todavía me hago muchas preguntas con respecto al suceso, a lo que pasamos. Entonces yo considero que todavía no es mi tiempo, vamos, aunque sé que sí me podrían ayudar mucho. En mi caso, yo sé que igual en el caso de mucha gente que está pasando no nada más depresión por un duelo, sino por el encierro que se está viviendo ahorita, el que sí cambia la vida de la gente, ¿no? Por este encierro. Creo que no tomé ninguna medida preventiva ni nada, pero algo que pues sí sé que me ha ayudado a llevar todo esta cuarentena, pues es que pude seguir viendo a mi familia y a mis amigos, que ciertamente no es lo mejor, lo que se recomendaba, pero creo que quedarme en casa solo, eso hubiera sido muy malo para mí, porque creo que soy una persona social, que al estar encerrado en una casa me hubiera dado un bajón muy importante. Bueno, en mi caso,
he leído libros. Yo estoy pasando por una situación de depresión por la pérdida de una hija. Entonces, más que nada, mi depresión es por eso, no es tanto por encierro. Y pues lo que me ha ayudado, siento yo, considero es un poco, es el leer libros de tanatología y el platicar con mi esposo, mi hijo. Pues digo, no es que me ayude del todo, pero sí ayuda a los tres, o nos ha ayudado un poco a salir o el seguir adelante. Y pues intentar seguir con mi rutina nada más, pero fuera de eso, no. Eso siempre ha estado, ¿no? El estrés, la depresión. ¿Por qué se acentúa? Porque la dinámica cambia. A lo mejor antes salías de casa, ¿no? Todos los días, te ibas a trabajar, tenías con quién platicar, ¿no? De manera personal, vaya en general, ¿no? La cotidianeidad de la sociabilización. Cuando estás en una pandemia, la experiencia, por los comentarios que escucho con la gente que platico, no es lo mismo cuando las personas están en vivo juntas. La dinámica es distinta, ¿no? El simple hecho de tocar a alguien, ¿no? De saludar de mano, de un abrazo, eso ya le da otro sentido al momento. No es lo mismo, ¿no? Cuando estás en la pandemia, dejas de ir a la oficina y entonces vienen estas cuestiones del home office, pero tú dejas de consumir ciertas cosas. Eso es equivalente a que otras personas dejan de consumir y entonces la economía también empieza a tener problemas. Y con esto lo que quiero decir es propiamente la persona que se queda en casa, la que ya no puede trabajar, a la que ya no sale a hacer otros consumos, y eso provoca que la empresa que te da esos servicios, esos productos, también decaiga su economía, hace que pierda empleos. No voy a meter a cuestiones de economía, pero a lo que voy es, la pandemia también ha quebrado la economía. Hay gente que se ha quedado sin trabajo y eso obviamente detona el estrés o la depresión, porque muchos tienen familias, ¿no? Hay que pagar escuelas, las escuelas siguen cobrando, aunque sean las clases en línea. Vaya, todo este conjunto de situaciones de la cotidianeidad se potencializa la preocupación, el estrés y por ende desemboca, puede ser en una depresión, en ansiedad. Hay muchísima ansiedad de las personas. A esto le podemos agregar que ya no nada más lo escuchas. Ay, al tío del hermano de mi amiga, la vecina, le dio COVID. Ahora ya escuchas, le dio COVID y se murió. A mi prima le dio, al amigo tal le dio, ¿no? Y de repente cuando te das cuenta, tengo COVID. Entonces, quieras o no, como lo decía al principio, al estar luchando contra un virus que no se conoce, aunque ya había muchos tipos de SARS, no, pues viene el estrés. Viene la ansiedad, no sabes si te vas a morir porque oyes más de 100,000 muertos, ¿no? Y pues, te da COVID y puedes ser uno de ellos, porque no sabes cómo funciona la enfermedad, ¿no? No sabes si cuando te falta el aire o si puedes contagiar a alguien y contagiar a alguien entonces mata a la persona. ¿Me explico? Nos ha hecho enfrentarnos a pensamientos, y aquí es en donde viene el asunto de la salud mental. Nos ha hecho enfrentarnos a pensamientos que no teníamos antes, ¿no? A emociones o a sensaciones que no teníamos antes en esa potencia. Todos los noticieros están plagados de esto, y si a esto le aunamos gobiernos que no han sabido manejarlo, ¿qué hace? ¿Cómo luchas contra algo que no conoces? Si bien la pandemia puso una pausa indefinida a varias actividades, el confinamiento también ofrece la oportunidad de adquirir una nueva rutina o actividad. Pues sí cambió un poco mi vida en cuanto a... Yo antes trabajaba y a raíz del problema que tuvimos, tuve que salirme de trabajar y dedicarme de lleno a mi hija. Ahora pues obviamente me encuentro desempleada y lo que me ha ayudado pues son mis perritos, el estar con ellos, el cuidarlos
Tengo un árbol que pues también mi hija nos encomendó que ese bonsai quería que ella estuviera ahí. Entonces pues el cuidado también del árbol me ha ayudado mucho. Alguna rutina o más bien algún hobby que encontré fue la fotografía. De por sí ya me gusta tomar fotos, entonces a partir de la cuarentena aprendí a usar una cámara profesional, una DSLR, aprender los parámetros de la fotografía, ¿no? Otra cosa que hice que dejé de hacer durante la cuarentena y que lo volví a retomar durante la cuarentena fue el ejercicio. Ya estos últimos meses, yo creo que desde el principio de este año, finales del pasado, ya retomé otra vez el ejercicio. Tomando en cuenta los cambios drásticos a los que la sociedad se ha enfrentado, como la sana distancia y a el no contacto físico, la duda que se plantea en la mente de las personas es si habrán secuelas derivadas de la pandemia. Sí, seguramente habrá tanto secuelas propias del COVID, ¿no? También habrá secuelas psicológicas, ¿no? Por el COVID, porque, insisto, primero es una situación, no es que no se haya vivido nunca en la historia del ser humano, ¿no? Ahí tenemos la peste hace varios siglos, ¿no? Enfermedades desconocidas, pero después de siglos apenas se está viviendo algo que no se conocía. Pero muchas secuelas podrían quedar, por ejemplo, si alguien se contagió y sobrevivió, pero contagió a alguien y ese alguien se murió, ahí hay una carga de culpabilidad. Entonces, es como haberle pegado un tiro. Y a esto le vamos a agregar que pues, la sociedad no ayuda mucho con comentarios. Sé de algunos casos en los que la familia culpa al que sobrevivió al COVID, pero porque se murió un familiar. Y eso, al final, y por más que las personas digan, bueno, no es cierto, te puedes contagiar donde sea así, pero la carga de la sociedad en cuestión de sus comentarios al respecto es fuerte, ¿no? Y siempre le quedará la duda de, híjole, yo lo contagié y se murió y yo sobreviví, ¿sí me explico? Y entonces eso puede dejar, pues, estrés postraumático. Sí puede haber ciertas secuelas. Acá lo importante es cómo se maneja, cómo se trata una depresión. Si es mal manejada, si se maneja con alguien que no es un profesional en la salud mental o emocional, lo más seguro es que sea un mal tratamiento y provoque problemas más fuertes y duraderos. Con el estrés lo mismo, ¿no? Con la ansiedad es una situación terrible porque las personas sienten que se van a morir, ¿no? Hay muchos síntomas dentro de la ansiedad que son terribles y que si alguien no te ayuda a salir de ahí de una manera adecuada, se pueden provocar problemas más duraderos. Sí me considero una persona pues con depresión por lo que estoy pasando o lo que estoy viviendo ahorita, que esta es mi realidad. El duelo nunca pues va a dejar de doler y sé que tengo que salir adelante, echarle ganas, que pues mi motor es mi hijo, mi esposo, mis padres, y pues seguir leyendo mis libros. Claro que influye y tiene que ver, tú lo dijiste, se comporta así, porque al final es un comportamiento más que se está comunicando, ¿no? Desafortunadamente, las redes sociales no se utilizan de la mejor manera. Cuando una red social se utiliza de la manera adecuada, puede hacer maravillas, pero cuando se utiliza de una manera inadecuada, puede destruir vidas. Yo creo que hay redes sociales o personas que utilizan las redes sociales más bien de manera irresponsable. Las bromas, el no hacer comentarios positivos, más reales, ¿no? Realistas, el poner mensajes que le quiten autoridad a otras personas, vaya, ¿no? Sí. Todo esto que se maneja dentro de las redes sociales, claro, por supuesto que va a afectar porque
yo lo veo, por ejemplo, en los adultos mayores. Los adultos mayores que tienen Facebook o cualquier tipo de red social creen lo que leen ahí. Como que no alcanzan a comprender que la información, mucha de la información que se da en una red social no es información fehaciente, no está sacada de un documento oficial, sostenida, ¿no? por la ciencia, o un niño chiquito que todavía no tiene estas capacidades naturales de investigar, ¿no? de dudar o de cuestionar lo que se está escuchando, viendo o leyendo. Claro que influye. La televisión del mismo modo, ¿no? Últimamente se ha estado comunicando en la televisión si el subsecretario de Salud hizo las cosas bien o no, si el presidente, ¿no? Todos los que han estado involucrados. Y presentan el decirse y el desdecirse de una manera contundente, como si de verdad eso fuera nada más lo que ha hecho que los contagios y las muertes por los contagios hayan crecido. El hecho de, bueno, esa es una parte, el hecho de seguir promoviendo lugares turísticos y este tipo de cosas, pues ha provocado que la gente salga. Por sí mismo, un medio de comunicación, cualquiera que sea, claro que tiene influencia, por supuesto que tiene influencia por la manera en la que es transmitido a la psique, cómo se queda grabado en el inconsciente colectivo, porque es como, yo veo que el vecino hace algo porque lo vio en las noticias, porque alguien dijo, no es cierto, no existe el virus. Claro que puedo salir, yo he salido, pero ¿y qué tal que eres asintomático? No sé si ya contagiaste. Pues realmente todo lo que he visto pues en redes sociales, de repente casos en las noticias y todo, pues es que sí hay países en los que puede que estén peor, hay otros en los que pues ya están mejor, porque creo que la educación social es mejor. Sí, me he enterado de noticias en otros países, porque durante las noches veo algunos noticieros. Entonces, pues durante toda la pandemia, al menos en el noticiero que yo veo, ha sido como una tendencia a estar mostrando los números de infecciones y de muertes en México y en el mundo. Entonces, por esa razón es que sí podría o sé sobre cómo va la situación en otros países. La constante información, el pánico de saber que el virus podría estar cada vez más cerca y el aislamiento son parte de los factores que detonan los ataques de ansiedad. Sin embargo, ¿habrán más factores que influyan en este tipo de ataques? Este asunto de la depresión y la ansiedad es un trabajo en conjunto también con la familia. Hay veces que ante la ignorancia que no sabemos qué es, ¿no? Que la educación en México, y hablo de México porque vivimos aquí, puede suceder o no en otros países, pero propiamente la educación aquí en México, por ejemplo, no te permite llorar, o no te permite que te quedes un día tirado, que no tienes ganas de moverte. Y en lugar de ver la posibilidad de intentar saber qué tiene tu familiar o tu amigo o quien sea, hay un juicio, ¿no? No puedes llorar, no debes llorar, ¿no? Y se utilizan improperios feminizados, ¿no? Utilizados por el machismo propiamente. Y ándale, levántate y no seas floja o flojo, etc. Y eso lo que está probablemente provocando es que la persona no le haga caso a su posible depresión o posible ansiedad. Entonces, cuando una persona sienta que está triste, hay que documentarse cuáles son los síntomas de estos dos trastornos. Si siente que está triste, si falta el hambre, si no se ha bañado, si no tiene ganas de hacer ni siquiera las cosas que disfruta, si en el caso de la depresión o en el caso de la ansiedad, si comen mucho, por ejemplo, si de repente están tranquilos y empiezan a sentir que les va a dar un infarto y ya les empieza a doler el pecho y el estómago, el brazo, ya les falta el aire, entre varios otros. Yo creo que esos momentos no deberían de llegar. Entonces, al primer síntoma, las personas deberían de buscar ayuda profesional. No me gusta nunca hablar mal de nadie o de ninguna profesión o algo así, pero las personas que se acercan a los coaches y estas cosas raras, la verdad es que están poniendo en peligro su vida. Entonces, las personas deben de buscar a un profesional en la salud mental, en la salud emocional. Hay
ya un nivel de depresión o de ansiedad en la que sí se necesita un psiquiatra, porque se necesita medicar para poder evitar algo más fuerte, pero también se necesita del tratamiento psicológico. Hay que acercarse a las familias, es lo mejor que podemos hacer. Los que pueden, claro, hay quienes no tienen esta posibilidad, pero sí definitivamente no dejarlo pasar y acercarse a un psicólogo, ¿no? A alguien que sepa qué es lo que te va a hacer. Pues creo que lo normal sería, bueno, no sería, sino lo que he hecho es pues escuchar a las personas y aconsejar. No puedo siento que no puedo hacer nada más que escuchar, y si no quieren salir o si no quieren ver a otras personas o así, pues respetar eso y tolerar eso sin juzgar yo, ¿no? Pero si quieren salir y no han podido o lo que sea, pues sí soy una persona que ahorita está haciéndolo, entonces sí apoyo él, oye, pues vámonos por el café o vámonos a comer o algo que pues dentro de las posibilidades se pueda. Pues bueno, sí se puede decir porque nos hemos ayudado mutuamente como familia, tanto mi esposo como mi hijo y yo nos necesitamos los tres para seguir adelante, y pues siento que de alguna manera mis palabras hacia ellos pues sí les han ayudado un poco. También tengo una amiga que, al igual que yo, perdió a su hijo de la misma manera que mi hija. También he hablado con ella y siento que le he ayudado pues a ver un poco mejor la vida, o más pasadera, vamos. Durante esta cuarentena creo que no tenía que hacer eso, porque pues estar viéndome con mis amigos y ellos estar viéndome, o todos estar como en un mismo círculo, ha hecho que todos nos mantengamos al mismo nivel y que nadie tenga un bajón en su estado mental. La salud mental no es algo que deberíamos tomar a la ligera. Es una realidad que estamos viviendo cambios. La forma en que interactuamos, estudiamos y trabajamos de la noche a la mañana ha dado un giro de 180 grados. Vivimos con el temor de contagiarnos, miedo a la muerte misma. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre no deberían definir nuestras vidas. No es de cobardes pedir ayuda, incluso en nuestros momentos más oscuros, para poder levantarnos y vivir una vida plena, libres del temor que tarde o temprano lograremos superar.